Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación voy a hablar de la estadística no paramétrica. Voy a hablar de sus características, qué la diferencia de la estadística paramétrica y para qué nos es útil esta, digamos, aproximación a la estadística en comparación, por ejemplo, con la estadística paramétrica. Ahora hablemos del dilema paramétrico versus el dilema no paramétrico. Para hablar de normalidad, normalmente nosotros entendemos en la estadística paramétrica una cierta distribución, a la que llamamos distribución normal. Esta distribución tiene variaciones estándar. Y por ejemplo, la primera variación estándar se encuentra alrededor del 68% de los datos. A la segunda variación estándar se encuentra el 95% de los datos, ¿no? Y a la tercera el 99% de los datos. Entonces, esto, por ejemplo, pues se llama una distribución Z o una distribución normal. Nosotros sabiendo eso, que hay tal proporción de datos en cada variación estándar, podemos hacer diferentes inferencias sobre la cantidad de población que hay detrás o debajo de la curva, lo que nos ayuda a hacer comparaciones. Ahora, el problema está en que pues los datos no siempre se comportan de manera normal. Es decir, que pueden estar sesgados, pueden tener dos modas, pueden tener una forma normal y eso hace que pues no esté la misma proporción de porcentaje debajo de la curva en, por ejemplo, una desviación estándar hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que nos complica las comparaciones porque no podemos hacer inferencias tan claras basándonos, por ejemplo, en la media y en la desviación estándar. Ahora, hablemos de la estadística inferencial. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es una conclusión que nosotros podemos sacar a partir de partes de un argumento. Un argumento siempre tiene que llevar tres partes. El punto medio, es decir, la regla, el caso y el resultado. En este caso, la estadística nos ayuda a nosotros a hacer un argumento. Y ese argumento se llama inferencia. A diferencia de la estadística descriptiva, nosotros podemos decir que algo está pasando dependiendo de las pruebas. Digamos, por ejemplo, con las pruebas T, pues podemos decir que esta población es diferente a esta otra población, es decir, no se parece. O también podemos hablar, por ejemplo, en el caso de la correlación, que estos datos se correlacionan con los otros, o de forma positiva o de forma negativa. O también podemos hablar en el caso de las ANOVAs, pues que hay algún factor que digamos es significativamente diferente a los demás factores. Entonces para esto nosotros generamos un modelo bueno, o un dato. Y este dato debo de cumplir, es decir, con lo que se espera en el modelo. Y es decir, que pues si esté dentro de lo que nosotros estamos o queremos predecir de cómo se va a comportar. Y también tiene que hablar acerca del error, es decir, qué tanto se alejó de nuestra teoría o modelo que nosotros tratamos de concebir. Es por lo tanto que esto es uno de los principales fundamentos de la estadística inferencial, porque nosotros así podemos hacer uso del principio de falsación de Popper, es decir, que tanto se ajusta nuestro dato a nuestro modelo y al error. Ahora, un dato que nos puede indicar cómo resolver en el momento de elegir qué tipo de estadística vamos a elegir es la homocedasticidad. ¿Qué es lo que supone la homocedasticidad? Y para esto esta imagen es de las más fáciles, de las más claras que yo encontré. Pues bueno, nosotros tenemos una varianza. ¿Qué es la varianza? Y la varianza aquí es uno de los datos hermosos. La varianza, por ejemplo, se descubre en el siglo XVII en Inglaterra y principalmente se inventa para medir el nivel de variación, por así decirlo, el nivel de caos que haya, digamos, en los bonos de inversión. Un poco para intentar, en uno de los primeros intentos de medir el riesgo de cuál o no tal inversión. Bueno, y para esto
La homocedasticidad, esta palabra tan larga y un poco difícil de pronunciar, nos explica que cuando nosotros estamos comparando dos cosas, que tenga una variancia igual, es decir, que alrededor, como vimos, de toda esa línea de la regresión lineal, nuestro error se encaje igual en otra línea que sea paralela a nuestro modelo, ¿no? Tanto arriba como abajo. Cuando no se cumple este presupuesto, nosotros tenemos una heterocedasticidad, lo que nos lleva a la necesidad de tratar de tener que hacer diferentes análisis eh, que no concluyen que nosotros podamos usar estadística paramétrica en este caso, ¿no? O tengamos que, por ejemplo, en el caso de las pruebas test que no cumplen con una varianza igual, tengamos que cambiar ese tipo de prueba para ver cómo vamos a resolver nuestro modelo estadístico. Y otra gráfica que yo creo que vale la pena poner aquí es los gráficos de Q&Q para ver, digamos, cómo nuestros datos se comportan. Fíjense en la gráfica del lado izquierdo cómo la mayoría de los puntitos están pasando por nuestra línea. Este gráfico, por ejemplo, en pruebas de normalidad, nos puede ayudar a ver qué tanto, digamos, nuestro modelo es lineal y por ende podemos aplicar estadística paramétrica. Por ejemplo, vean del lado derecho, la mayoría de los puntitos no tocan la línea roja, por lo cual aquí no podemos asumir una cierta normalidad. Por ende no podemos aplicar estadística paramétrica y tenemos que operar bajo diferentes supuestos y diferentes comparaciones para poder hacer nuestras inferencias estadísticas. Ahora hablemos un poquito de la respuesta no paramétrica. Para esto vamos a hablar primero, quiero hablarles un poco del rango, pero también de las críticas que se han hecho en este caso a los grandes modelos lineales, ¿no? Por ejemplo, para esto yo recomiendo muchísimo este libro Caos y Orden de Antonio Escotado, que precisamente pues retomando lo que hizo Newton que fue un gran genio, pero que trató de hacer modelos constantes. El gran problema de los modelos constantes es que no tomaron en cuenta distancias largas y distancias pequeñas, ¿no? Entonces, pues bueno, estos modelos funcionaban muy bien a niveles meso, pero a niveles micro y a niveles macro, los modelos tendían a comportarse de manera diferente. Y por ejemplo, esto en la estadística también se vio reflejado. Por ejemplo, estadísticas como Frank Wilcoxon, Henry Mann y Donald Whitney se dieron cuenta de este tipo de cosas, de que no todos los datos, pues necesariamente, sobre todo cuando tenemos pocos datos o incluso cuando tenemos muchos datos que no se conforman de manera normal, pues actúan de acorde siguiendo a un modelo lineal general, ¿no? Y para esto encontraron precisamente o describieron o propusieron el uso del rango y del poder del rango, ¿no? Como el gran ecualizador de la estadística no paramétrica, es decir, empezaron a ver digamos, a restar o poner en posición los datos y una vez puesta en posición estos datos se podían hacer una comparación relativa en cuanto a otros datos, sin necesariamente, por ejemplo, asumir proporciones en el sentido de la estadística lineal, como mencionamos antes, de qué porcentaje de población sabemos seguramente que se encuentra aquí, porque la estadística paramétrica no sabemos, ¿no? No paramétrica no sabemos. Entonces, en este caso, se usó el rango como gran potencial de la estadística no paramétrica para poder sacar conclusiones. Y esto nos da una verdad más honesta. Porque incluso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la estadística paramétrica, se pueden hacer varias aseveraciones que pueden llegar a ser una simplificación burda de la realidad y el fenómeno que estamos leyendo, ¿no? Para esto, la respuesta de la estadística no paramétrica nos da una verdad más honesta de lo que nos pueden ofrecer los datos, independientemente de su distribución. Es por eso que en el mundo de la ciencia ha habido una gran crítica, sobre todo en la parte de la ingeniería, la mecánica de fluidos y la mecánica de gases a este tipo de problemas y de fluctuaciones que se han usado. Y también esto aplica pues en el ámbito de las neurociencias, porque si tenemos en cuenta el nivel
a lo que funciona el aspecto neurobiológico del cerebro, pues también son distancias muy pequeñas, ¿no? Entonces no necesariamente todo tiene que seguir una, una, un comportamiento lineal. Ahora hablemos un poquito de la prueba de T-de-Student para entender una de las inferencias más básicas que podemos hacer en la estadística inferencial. La prueba de T-de-Student se usa para ver si la medida de dos poblaciones o de una población nos dicen si es la misma población o si es una diferente población, ¿no? Para esto esta imagen me gusta mucho, ¿no? Cuando tenemos nosotros una población, pues aquí como nosotros vemos, tenemos una media y otra media, ¿no? Y vemos qué tanto se encuentra, ¿no? Si esa media se encuentra dentro de alguna, por ejemplo, a una desviación estándar, una desviación y media estándar, pues podemos ver que precisamente esta población no es diferente a la población que nosotros estamos midiendo. Pero cuando sí, por ejemplo, y por eso me gusta mucho esta imagen en el caso B, que siempre pongo como ejemplo, en este tipo de casos, la población 2 ya está demasiado lejos y como podemos ver nada más, las colas son las que digamos es nuestro margen de error. Personas que no podríamos decir o población que no, datos que no podríamos decir que pertenezcan a una u otra población. Entonces con certeza podemos hablar de que en la población, la gran mayoría del porcentaje de la población 2 es diferente a la población 1. Y esta es la ventaja de una inferencia, como les había hablado, de un argumento ad absurdum, es decir, repetimos y repetimos el dato la mayoría de cantidades de veces, y con esta inferencia nosotros podemos decir, ok, esta población es diferente a esta población, esta muestra es diferente a otra muestra. Ahora, esto es muy útil en el caso de la estadística paramétrica, pero ¿cómo podríamos hacer esto de forma no paramétrica? Ahora bien, cuando no tenemos o no podemos aseverar que las poblaciones que queremos comparar son paramétricas, es decir, por ejemplo, en este caso de esta imagen se comporta de una forma sesgada la información, tenemos que usar tenemos que acercarnos de una diferente manera al momento de nosotros querer hacer la comparación de estos dos grupos, ¿no? Y para eso, y en esto el estadística Mann-Whitney inventó la prueba de U. ¿Qué es la prueba de U? Primero, ¿cómo funciona? Los datos, y aquí es donde deseamos hablar de rangos, se combinan en grupos y luego se ordenan de mayor a menor. Como vemos atrás, el rango es la diferencia entre el dato menor al dato mayor. Y a continuación, a la puntuación más baja se le asigna el primer rango y a la siguiente, el segundo rango, así sucesivamente hasta llegar a la puntuación más alta. Luego se suman los rangos de cada grupo por separado. Entonces, ahora, ya teniendo esto, tenemos que fijar claramente una hipótesis central. Entonces, si no hay diferencias entre estos grupos, las puntuaciones bajas y altas deberían de estar distribuidas de forma aleatoria en estos grupos, lo que resultaría en una suma de rangos similares. Y eso es lo que es muy bonito y muy útil en la estadística no paramétrica, son sumas y restas de rangos. Precisamente, lo que mide la prueba de Mann-Whitney, si las distribuciones las distribuciones de rangos son significativamente diferentes entre los dos grupos, lo que se traduce típicamente en una diferencia en sus medianas, más no en su media. Y esto nos da que una probabilidad de que una observación elegida al azar de una población sea mayor a una observación elegida al azar de otra población. Entonces fíjense, aquí en lugar de usar porcentajes, la técnica que se usa es elegir los rangos. Y a partir de comparar, o sea, qué tan diferente es el dato que está en el rango 1 de la población A del dato que está en el rango 1 de la población B. Y haciendo estas comparaciones rango por rango, podemos ver pues si los datos sí son muy diferentes, ¿no? O si no son tan diferentes. Ahora, esto nos sirve en el caso, por ejemplo, de que estemos comparando dos poblaciones que no estén asociadas, que no sean pareadas, por así decirlo. Pero ¿cómo lo hacemos con muestras que están pareadas o relacionadas en este caso? Ahora, hablemos del test de Wilcoxon para hacer precisamente estas diferencias entre intrasujetos. Y esto siempre es muy confuso en estadística y entender la diferencia entre inter y intra, ¿no? Porque se usa precisamente las palabras en latín. Pero nosotros, si hablamos de las diferencias entre sujetos, es decir, tengo sujeto A, sujeto B, y solo los estoy midiendo una única vez en el tiempo, pues ya en este caso usamos la prueba de U de Mann-Whitney.
Pero cuando nosotros estamos midiendo al mismo sujeto en diferentes tiempos, aquí usamos, a diferencia de la prueba de Mann-Whitney, que mide, que compara dos grupos diferentes, la prueba de Wilkinson, que compara los mismos sujetos en dos momentos. Entonces esto es muy interesante y es muy importante, porque en este caso, por ejemplo, puedo ver, y yo hago en lo que se hace en la prueba de Mann-Whitney, veo la medición de este sujeto, por ejemplo, en el tiempo 1, y de ahí yo saco su mediana. Y después veo la diferencia con el tiempo 2 de los datos. Y ahí comparo qué tanto se han movido los datos o se han dispersado los datos en cuanto a su mediana. Este test es ideal porque aísla la variabilidad natural de cada persona. Por ejemplo, si una persona tiene una puntuación inicial de 10 y después tiene una puntuación inicial de 20, la prueba no se centra en la media, sino que en si ambas pacientes mostraron una reducción significativa, en una reducción o un aumento significativo en sus propias puntuaciones. Y cuando tú, me regreso al argumento de la estadística, una repetición hacia el absurdo, cuando tú repites muchas veces esto, tú puedes decir que estadísticamente, pues precisamente, sí ha habido un cambio en las mediciones entre el momento 1 y el momento 2 de cierto grupo de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer, no sé, una terapia para el insomnio, o puedes hacer, por ejemplo, o si quieres ser un profesor, tú puedes medir la calificación, pones la prueba una prueba de diagnóstico al principio de la clase, por ejemplo, al principio del año, y después la vuelves a medir a final del año, o la mides en diferentes tiempos, o diferentes momentos durante todo el año, y así puedes ir haciendo comparaciones, pues, de qué tanto ha cambiado, por ejemplo, no sé, la puntuación de habilidades lectoras a través del año, ¿no? De los niños, en contarles, y puedes comparar, por ejemplo, métodos de enseñanza de lectura. A un grupo le puedes poner el método A un grupo le puedes poner el método B, y vas midiendo precisamente, ¿no? Y pues bueno, en este caso, estas serían las dos pruebas que se utilizan para hacer comparaciones en el caso no paramétrico. Ahora, para mencionar rápidamente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos grupos o tenemos dos efectos que queremos medir y queremos comparar, pues está bien que podamos usar tanto en las pruebas T de Student o como las pruebas de Mann-Whitney y Wilkinson en la no paramétrica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comparamos muchos grupos? No lo podemos hacer precisamente con este tipo de pruebas. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Y aquí hay que hablar del problema del error tipo 1. No lo podemos hacer porque esta cosita que habíamos platicado antes, que se llama el alfa, se va sumando. Es decir, cada vez más población en nuestro rango de error se va empalmando entre las diferentes poblaciones que podemos hacer. Entonces llega a un punto en que ya tu rango de error pues llega al 100%, y no puedes decir con certeza estadística que esta población se diferencia de las otras poblaciones, porque puede que comparta toda su población con las otras poblaciones. Entonces, para esto se diseñan diferentes tipos de test, y vamos a empezar a verlos, en este caso, los diferentes tipos de test para comparar varios grupos. Y en este caso, pues en la estadística paramétrica serían, exacto, las ANOVAs, los análisis de variancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer una ANOVA, pero nuestra variable, por ejemplo, es ordinal, o no cumple los conceptos de normalidad y homocedasticidad? Pues que en este caso tenemos que usar una prueba no paramétrica. Y para esto usamos la prueba de H que diseñó Kruskal-Wallis. Entonces aquí tenemos que ver, igual que la ANOVA, si existe una diferencia entre tres o más grupos. Es decir, si hay un grupo o más grupos, pues que se diferencian de otro grupo, ¿no? Pero no nos dice exactamente cuál grupo es el que es diferente a la varianza común de los otros grupos, ¿no? Entonces, bueno, el fundamento de esta prueba, y como en las otras pruebas no paramétricas, pues se le asignan un rango, es decir, un orden del 1 hasta el infinito de datos que pueda haber, del menor al mayor. Y luego se calcula la suma de estos rangos. Para estos, ya una vez teniendo esto, se plantea una hipótesis nula, que es nuestra hipótesis de investigación, donde se postula que no hay diferencias, es decir, la distribución de los rangos y por lo tanto de las medianas es la misma en todos los grupos. Se hacen los cálculos, como aquí podemos ver. En este caso, cuando haces las gráficas, pues puedes ver así de reojo,
qué grupo pues no se parece a los otros dos. Y bueno, y aquí es muy fácil cuando ves, ¿no? Pero nosotros recordamos, estamos haciendo un argumento cuantitativo, sólido, matemático. Para esto tenemos que calcular el valor de h. Entonces el valor de h es una medida de discrepancia. Si el valor de h es grande, pues significa que la suma de los rangos de los grupos son muy diferentes entre sí. Es decir, hay rangos más altos concentrados en un grupo y rangos más bajos concentrados en este grupo, en otro grupo. Lo que sugiere que hay una diferencia real. Entonces, fíjense, es muy interesante, como parecido a la prueba de análisis de varianza, pero en este caso, comparando los rangos, la suma de los rangos, nos dice si un grupo sale, si la diferencia de la suma de los rangos es muy diferente dentro de otra. Ahora, igual que en la prueba de Wilcoxon, ¿qué pasa cuando tenemos diferentes grupos, pero los medimos en o los datos están pareados, es decir, estamos midiéndolos dentro de cada sujeto, las variaciones, ¿no? Pues para esto usamos la prueba de Friedman. El fundamento de la prueba de Friedman es que no se combinan los datos de todos los momentos para darles un rango global. En su lugar se asigna rangos dentro de cada sujeto, como en la prueba de Wilcoxon. Y se sostiene que la hipótesis la prueba comprueba si la suma promedio de los rangos por cada momento de medición es significativamente diferente en cada sujeto. Si hay un cambio significativo en el proceso del paciente, pues el estadístico F de Friedman será alto. Ahora, recordemos que como en las ANOVAs, en estas pruebas donde se comparan varios grupos, pues nada más se nos está diciendo si hay un grupo, pero no se dice cuál es diferente. Por lo tanto, tenemos la necesidad de hacer pruebas post hoc, es decir, después de esto, ¿qué pasa? En latín esto significa post hoc. Después de esto, ¿qué pasa? Para eso tenemos que comparar cada uno de los grupos con otro grupo. Recuerden que en estas pruebas de tipo T-Student, pues solo podemos hacer una comparación de A con B. Entonces comparamos A con D, A con B, A con C. Y vamos viendo cómo es la interacción entre cada factor. Y gracias a eso podemos ver cómo se relacionan o cuál es estadísticamente el factor que se diferencia de los otros. Pero para esto, digamos, para no hacer en un principio todas las pruebas, porque pues si nos sale que en nuestro estadístico que no hay diferencias significativas en las varianzas o en la suma de rangos, pues para qué hacer este tipo de pruebas. Pero si sale, es necesario hacer este tipo de pruebas para ver dónde está esto que nos está causando un efecto en nuestra estadística. Ahora hablemos de la correlación y para esto veamos las diferencias que hay en la correlación de Pearson y en la correlación de Spearman. El coeficiente de correlación de rangos de Spearman es una alternativa a la correlación de Pearson. Su necesidad surge principalmente de dos escenarios comunes. Primero, de que los datos son ordinales, es decir, que no podemos establecer claramente una distancia métrica entre uno de otros, que hay relaciones monotónicas no lineales, es decir, que hay una curva, como lo podemos ver aquí en la imagen en el lado derecho, no hay una relación lineal en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona una arrow? Una arrow de Spearman. O sea, al igual que las pruebas de Udemann-Whitman, pues se ignora las puntuaciones brutas y se trabaja con rangos. Es decir, los datos de la variable X se clasifican, los datos de la variable Y se clasifican y después se calcula con Spearman la correlación de Pearson, pero no obstante, no sobre las puntuaciones originales, sino sobre los rangos. Fíjense la importancia del rango en la estadística no paramétrica. Y pues, por último, para acabar, hablemos de la capacidad predictiva de la regresión lineal. Y precisamente esto es lo que da mucha complejidad o mucho debate en los términos de el análisis en la ciencia, ¿no? Porque no siempre se puede hacer una regresión lineal. O sea, no siempre podemos nosotros tener esta linealidad que nos facilita pues decir qué tanto va a explicar la varianza de este dato, el movimiento del otro o cual dato, ¿no? Es por eso que muchas veces puede resultar ser arrogante o incluso se pueden hacer artificios engañosos para tratar de hacer que los datos se compongan de forma lineal,
cuando en realidad no lo son. Y poder dar una capacidad predictiva hacia nuestros datos, pero no siempre es así. Y para esto, por ejemplo, se desarrollan nuevos métodos. Se mide, por ejemplo, la entropía dentro de los sistemas. O se miden, por ejemplo, las iteraciones. No necesariamente todo tiene que reducirse hacia una regresión lineal. Las matemáticas y la estadística nos pueden decir más cosas. Y pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.